Cómo el Espíritu Santo renueva tu alma cuando decides perdonar. El rencor es un peso invisible que muchos llevan sin darse cuenta. No se ve, pero se siente. Está presente en cada recuerdo que duele, en cada pensamiento que revive el pasado, en cada emoción que se altera cuando escuchas el nombre de quien te lastimó. El rencor no solo afecta las emociones, sino que también enferma el alma. Se convierte en un obstáculo que impide avanzar, que roba la paz, que apaga la voz del Espíritu Santo y bloquea las bendiciones de Dios. Muchas personas creen que han superado sus heridas porque han aprendido a vivir con ellas, pero en realidad siguen atrapadas. Dicen que ya no les importa, que han seguido adelante, pero el resentimiento sigue ahí, afectando su carácter, su manera de relacionarse con los demás y su comunión con Dios. El problema es que el rencor no solo contamina el presente, también limita el futuro. Mientras sigas reteniendo el dolor, no podrás experimentar la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. El perdón no es una opción, es una necesidad. No se trata de minimizar lo que te hicieron, ni de justificar a quien te lastimó. Se trata de soltar la carga para que puedas caminar en libertad. Es una decisión que rompe cadenas y permite que el Espíritu Santo haga una obra de renovación profunda en tu corazón. No es olvidar, es entregar el dolor en las manos de Dios para que Él sane lo que el tiempo no ha podido sanar. El Espíritu Santo es el único que puede transformar un corazón herido en un corazón restaurado. No importa cuán profundo sea el daño, no importa cuánto tiempo haya pasado, cuando decides perdonar, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en lo más profundo de tu ser. Es como una lluvia fresca sobre un terreno seco, trayendo vida donde antes había sequedad. Si alguna vez has sentido que el pasado te sigue persiguiendo, que la herida aún está ahí, aunque intentas ignorarla, que la paz parece inalcanzable, este mensaje es para ti. Hoy, el Espíritu Santo te está llamando a soltar lo que te ha mantenido atado, a abrir tu corazón a su sanidad y a permitir que su amor te renueve por completo. Pero antes de avanzar en este proceso, primero debes entender que el rencor no es solo una emoción. Es un enemigo silencioso que ha estado robando lo que Dios quiere darte. El rencor es un enemigo silencioso. El rencor no grita, pero consume. No siempre se nota, pero envenena el alma poco a poco. Es un enemigo silencioso que se instala en lo más profundo del corazón y empieza a robar la paz, la alegría y la comunión con Dios. Muchos creen que el rencor es solo una emoción pasajera, pero en realidad es una atadura espiritual que mantiene a las personas prisioneras de su pasado sin que se den cuenta. El resentimiento no siempre se muestra con enojo evidente. A veces se disfraza de indiferencia, de orgullo, de frialdad emocional. Se esconde detrás de frases como «yo ya superé eso» o «a mí ya no me importa», cuando en realidad el dolor sigue latente, afectando decisiones, relaciones y la manera en que ves la vida. Mientras el rencor siga ahí, seguirá contaminando el corazón y alejándote de la plenitud que Dios quiere darte. El enemigo usa el resentimiento para mantenerte estancado. Sabe que mientras sigas aferrado al pasado, no podrás avanzar en el propósito que Dios tiene para ti. Quiere que recuerdes constantemente lo que te hicieron, que sigas repitiendo la historia una y otra vez en tu mente, que mantengas vivo el dolor para que no puedas recibir la sanidad que el Espíritu Santo quiere derramar sobre tu vida. Jesús nos enseñó que el perdón es una de las llaves más poderosas en la vida cristiana. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14, dejó claro que si perdonamos a los que nos han ofendido, el Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no lo hacemos, nosotros mismos bloqueamos la gracia y la paz que Dios quiere darnos. No es porque Dios nos castigue, sino porque un corazón lleno de resentimiento no puede recibir la plenitud del Espíritu Santo.
El rencor no solo afecta la vida espiritual, también enferma el cuerpo. Estudios han demostrado que la falta de perdón está relacionada con el estrés, la ansiedad, el insomnio y enfermedades cardiovasculares. Muchas personas buscan alivio en terapias, en distracciones, en nuevas relaciones, pero nada realmente llena el vacío que deja una herida no sanada. La única cura verdadera es el perdón, porque solo cuando sueltas el peso del pasado puedes recibir la paz que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo hoy te está revelando que el rencor ha estado robándote más de lo que imaginas. Ha estado bloqueando tus oraciones, apagando tu gozo, debilitando tu fe. Pero hoy Dios te está llamando a algo más grande. No te creó para vivir con un corazón herido, sino para experimentar la libertad de su amor. No importa cuánto tiempo hayas vivido con esta carga, si decides entregarla, el Espíritu Santo comenzará a hacer una obra sobrenatural en ti. Pero para que esto suceda, necesitas entender una verdad poderosa. El perdón no es solo un acto de bondad hacia la otra persona, es una llave que abre las puertas a la presencia de Dios en tu vida. Y esa es la siguiente revelación que el Espíritu Santo quiere darte, cómo el perdón abre las puertas al Espíritu Santo. El perdón no es solo un acto de amor hacia los demás, es una llave espiritual que abre las puertas a la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Muchas personas oran, buscan a Dios, desean sentir su paz, pero siguen cargando el peso del resentimiento sin darse cuenta de que eso bloquea el fluir de su presencia. El Espíritu Santo es como un río de aguas vivas, pero el rencor actúa como una represa que impide que su paz, su gozo y su poder llenen el corazón. Dios nos llama a perdonar no solo porque es lo correcto, sino porque es lo necesario para recibir su gracia sin obstáculos. En el libro de Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo que cuando oremos debemos perdonar si tenemos algo contra alguien, para que nuestro Padre Celestial también nos perdone. Esto no significa que Dios nos niegue su amor si no perdonamos, sino que nuestro propio corazón se endurece y nos impide recibir lo que Él quiere darnos. No es que Dios no esté hablando, es que el resentimiento hace que no podamos escuchar su voz. El Espíritu Santo quiere llenar cada área de tu vida, pero no puede habitar en un corazón lleno de rencor. No porque Él no tenga poder para hacerlo, sino porque el resentimiento es una barrera que nos mantiene aferrados a las heridas del pasado. Perdonar no significa que el daño no existió, significa que eliges soltarlo para que Dios lo sane y lo transforme en un testimonio de su gloria. Cuando decides perdonar, algo cambia en el mundo espiritual. Es como abrir una ventana en una habitación oscura y dejar que la luz entre. El Espíritu Santo comienza a moverse con más libertad. La paz de Dios empieza a fluir, las cargas se vuelven más livianas y la comunión con Dios se fortalece. Lo que antes parecía imposible de soltar se convierte en un testimonio de transformación. El enemigo hará todo lo posible para que no perdones, porque sabe que cuando lo hagas, perderá control sobre tu vida. Sabe que el rencor lo mantiene con acceso a tus pensamientos, a tus emociones y a tu paz. Pero en el momento en que decides perdonar, rompes sus planes y permites que el Espíritu Santo tome el control. La verdadera batalla no es contra la persona que te lastimó, sino contra el resentimiento que el enemigo ha usado para mantenerte atado. Hoy Dios te está llamando a abrir las puertas de tu corazón y permitir que su Espíritu Santo fluya sin obstáculos. No importa cuán grande haya sido la herida, el poder de Dios es mayor. No importa cuánto tiempo hayas guardado resentimiento, en un solo instante, el Espíritu Santo puede transformar tu dolor en paz. Pero para experimentar esta renovación, primero necesitas identificar si aún hay algo en tu corazón que te impide avanzar.
Señales de un corazón que necesita perdonar. Muchas personas creen que han perdonado porque ya no piensan en lo que pasó con tanta frecuencia, porque dejaron de hablar del tema o porque han aprendido a convivir con la herida. Pero el corazón tiene formas sutiles de esconder el resentimiento sin que la persona lo note. El enemigo sabe que mientras el rencor siga oculto en el alma, el Espíritu Santo no podrá obrar con total libertad. Por eso, una de las estrategias del enemigo es hacerte creer que ya superaste la herida cuando en realidad sigue ahí, afectando tu vida en formas que no puedes ver a simple vista. Una de las señales más evidentes de que aún necesitas perdonar es tu reacción emocional cuando recuerdas lo sucedido. Si el simple hecho de pensar en esa persona o en lo que te hizo despierta enojo, tristeza profunda o deseos de venganza, es porque el resentimiento sigue vivo. Un corazón sanado recuerda sin dolor, pero un corazón que aún necesita perdonar revive la herida cada vez que el pasado regresa a la mente. El rencor también se esconde detrás de la indiferencia. Muchas personas dicen que ya no les importa, que esa persona no significa nada para ellas. Pero la verdad es que la indiferencia es solo una máscara que oculta el dolor. Cuando alguien ha sido completamente sanado, su corazón ya no necesita demostrar que ha superado la herida. Simplemente vive en paz, sin necesidad de ignorar o rechazar a la persona que le hizo daño. Otra señal de que el perdón no ha sido completo es la constante necesidad de justificar el resentimiento. Frases como "no le deseo mal, pero tampoco quiero saber nada de esa persona", o "ya lo perdoné, pero jamás lo quiero volver a ver", pueden ser una barrera que impide la verdadera sanidad. Perdonar no significa necesariamente restaurar una relación, pero sí significa soltar el dolor de manera completa. Si todavía hay emociones negativas ligadas a lo sucedido, el Espíritu Santo aún tiene trabajo por hacer en el corazón. El resentimiento también se refleja en las palabras. Si al hablar sobre lo que pasó, sigues sintiendo la necesidad de demostrar que fuiste víctima, si sigues contando la historia con la misma intensidad emocional con la que la viviste, si dentro de ti hay un deseo de que los demás sepan lo mucho que sufriste, es una señal de que la herida sigue abierta. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el dolor sigue manifestándose en tus palabras, es porque aún está dentro de ti. El rencor también afecta las relaciones. Muchas personas han sido heridas en el pasado y sin darse cuenta han proyectado ese dolor en nuevas relaciones. La desconfianza, el miedo al rechazo, la frialdad emocional y la dificultad para abrir el corazón son señales de que una herida sigue presente. Un corazón que necesita perdonar se protege en exceso, levanta muros y evita la cercanía con los demás por temor a ser lastimado otra vez. Incluso la relación con Dios se ve afectada cuando hay falta de perdón. Un corazón resentido tiene dificultades para sentir la presencia del Espíritu Santo, para orar con libertad y para recibir paz en la adoración. No porque Dios se aleje, sino porque el rencor endurece el alma y crea un bloqueo espiritual. Muchas personas buscan sentir a Dios, pero el peso del pasado impide que su amor fluya completamente en sus vidas. El Espíritu Santo quiere que hoy seas libre de todo lo que ha estado contaminando tu corazón. Si alguna de estas señales resuena en ti, es porque Dios te está mostrando que hay un área en tu vida que aún necesita sanidad. No para condenarte, sino para liberarte. No para hacerte revivir el dolor sin propósito, sino para arrancarlo de raíz y llenarte con su paz. Pero para poder sanar, primero hay que dejar de creer la mentira de que el tiempo lo cura todo. El tiempo puede adormecer el dolor, pero solo el Espíritu Santo tiene el poder de sanarlo por completo. El tiempo no sana,
Solo el Espíritu Santo puede renovarte. El tiempo no tiene el poder de sanar un corazón herido. Muchas personas creen que si dejan pasar los años, el dolor desaparecerá por sí solo. Piensan que ignorar lo que sucedió es suficiente para olvidar, pero el tiempo no borra las heridas, solo las entierra más profundo. Una herida sin tratar no se cura, solo se esconde, y con el paso del tiempo termina afectando cada área de la vida sin que la persona lo note. El enemigo quiere que creas que con los años el rencor se irá debilitando, pero en realidad lo que hace es transformarlo. El resentimiento puede volverse frialdad, amargura, desconfianza o incluso una actitud de indiferencia hacia Dios. Un corazón herido que no ha sido sanado sigue reaccionando ante el dolor, aunque de formas distintas. Algunas personas se vuelven agresivas, otras construyen muros emocionales y muchas simplemente evitan hablar del pasado porque no quieren enfrentar lo que todavía les duele. El Espíritu Santo no quiere que vivas sobreviviendo con una herida mal cerrada. No quiere que simplemente te acostumbres a la falta de paz, a la ansiedad, al peso invisible de un rencor que nunca se resolvió. Dios quiere sanarte completamente, restaurarte desde dentro y devolverte la paz que el enemigo intentó robarte. Pero esto solo es posible cuando decides dejar de confiar en el tiempo y comienzas a confiar en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El libro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso significa que su poder no solo alivia el dolor, sino que lo sana completamente. No deja cicatrices emocionales que sigan doliendo. No cubre las heridas con una capa superficial de calma temporal. Él arranca el dolor de raíz y lo reemplaza con su paz, con su amor, con su plenitud. Cuando decides entregar tu herida al Espíritu Santo, el proceso de sanidad comienza. No significa que olvidarás lo que pasó de un día para otro, pero sí significa que el dolor perderá poder sobre ti. Lo que antes causaba angustia, enojo o tristeza comenzará a sentirse distinto. La presencia de Dios irá transformando la manera en que ves el pasado, y un día te darás cuenta de que la herida ha sido cerrada, que lo que antes controlaba tus emociones ya no tiene influencia sobre ti. El problema es que muchas personas quieren ser sanadas, pero no quieren soltar el resentimiento. Quieren recibir paz, pero no quieren dejar de recordar lo que les hicieron. Siguen aferradas a la herida como si fuera parte de su identidad, como si soltarla significara perder algo importante. Pero el Espíritu Santo no puede sanar lo que todavía estás sosteniendo. Solo cuando decides soltar completamente, Él puede comenzar su obra. Dios quiere darte una vida donde el pasado ya no tenga el poder de definir tu presente. Quiere renovarte, llenarte de su paz y hacerte experimentar el gozo de vivir sin ataduras. Pero para eso es necesario dar el siguiente paso, aprender cómo perdonar incluso cuando la herida aún duele. ¿Cómo perdonar cuando la herida aún duele? El mayor desafío del perdón no es tomar la decisión de hacerlo, sino hacerlo cuando el dolor sigue presente. Muchas personas quieren perdonar, pero cada vez que recuerdan lo sucedido, la herida se abre de nuevo. Intentan soltar el resentimiento, pero el sentimiento de traición, injusticia o abandono sigue vivo en su corazón. Es en este punto donde muchas personas se rinden, creyendo que simplemente no pueden perdonar. Pero la verdad es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión de obediencia a Dios. Jesús nunca dijo que debíamos perdonar cuando nos sintiéramos listos. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22, Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, y Jesús le respondió que no solo 7 veces, sino 70 veces 7.
Esto significa que el perdón no es un acto único, sino un proceso continuo. A veces, el corazón no quiere perdonar de inmediato, pero cada vez que decides hacerlo en oración, cada vez que entregas tu herida a Dios, estás avanzando hacia la sanidad total. El Espíritu Santo es quien te capacita para perdonar. No tienes que hacerlo con tus propias fuerzas, porque hay heridas demasiado profundas para sanarlas por ti mismo. Pero cuando decides dar el paso y le pides ayuda a Dios, Él comienza a transformar tu corazón. Puede que al principio sigas sintiendo dolor, pero con cada oración, con cada entrega, el Espíritu Santo va reemplazando el resentimiento con paz, la amargura con amor y la herida con restauración. Uno de los pasos más poderosos para perdonar cuando la herida aún duele es empezar a orar por la persona que te lastimó. Esto puede parecer imposible al inicio, pero Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, que debemos orar por nuestros enemigos y bendecir a los que nos han hecho daño. Al principio puede ser difícil pronunciar esas palabras, pero cuando lo haces, el Espíritu Santo comienza a cambiar tu corazón. La oración no justifica lo que esa persona hizo, pero impide que el resentimiento siga envenenando tu alma. Perdonar no significa olvidar, significa decidir que la herida ya no tendrá poder sobre ti. No significa que la otra persona merezca el perdón, sino que tú mereces ser libre. No significa que lo que pasó estuvo bien, sino que decides confiar en que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo. El proceso de sanidad puede llevar tiempo, pero cada vez que eliges perdonar, el dolor pierde fuerza. Un día, sin que te des cuenta, te sorprenderás pensando en lo que pasó sin sentir el peso del resentimiento. Te darás cuenta de que la paz de Dios ha reemplazado la angustia y de que el Espíritu Santo ha hecho una obra profunda en tu corazón. Pero para que el perdón sea real y definitivo, es necesario fortalecer la relación con Dios. Y una de las herramientas más poderosas para lograrlo es la oración, porque es a través de ella que el Espíritu Santo transforma el alma y renueva el corazón. La oración como el camino hacia la renovación del alma. El perdón no es algo que se logra con esfuerzo humano, es un acto espiritual que solo es posible con la ayuda de Dios. Muchas personas intentan perdonar por su cuenta, pero se encuentran con la realidad de que el dolor sigue ahí, el resentimiento regresa y la paz parece inalcanzable. Esto sucede porque el perdón no es solo una decisión mental, es un proceso de sanidad que debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y la manera en que esa sanidad comienza es a través de la oración. La oración es el puente entre el corazón herido y la paz de Dios. Cuando oras, estás invitando al Espíritu Santo a intervenir, a entrar en los lugares más profundos de tu alma y a comenzar a restaurar lo que fue dañado. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Esto significa que, en lugar de cargar con el dolor, debemos llevarlo ante el Señor y permitir que Él se encargue de sanarlo. Orar por quien nos ha lastimado es una de las herramientas más poderosas en el proceso de perdón. Jesús nos lo enseñó claramente en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 44, cuando dijo que debíamos orar por nuestros enemigos. No porque ellos lo merezcan, sino porque la oración rompe las cadenas del resentimiento y libera el corazón de quien ha sido herido. Al principio, puede parecer imposible orar por alguien que te ha lastimado profundamente. Puede que las palabras no salgan con sinceridad al inicio, pero cada vez que oras, aunque sea con una simple frase como «Señor, ayúdame a perdonar», algo en tu interior empieza a cambiar. El Espíritu Santo no solo escucha la oración, sino que actúa en respuesta a ella.
Cuando oras, Él comienza a suavizar el corazón endurecido por el dolor, a reemplazar la amargura con compasión y a llenar los vacíos con su amor. La oración constante hace que el resentimiento pierda poder. Lo que antes te provocaba enojo, poco a poco deja de afectarte. Lo que antes te robaba la paz se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida. La oración también nos ayuda a recordar que el perdón no significa que la otra persona tenga razón o que lo que hizo estuvo bien. Significa que confías en que Dios hará justicia y que su plan es mucho mejor que cualquier venganza que puedas imaginar. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 19, la Biblia dice que no debemos tomar venganza por nuestra cuenta, sino dejar que Dios se encargue de hacer justicia. Cuando oras, estás declarando que confías en que Dios hará lo correcto y que no necesitas cargar más con el peso de la ofensa. Si quieres que el Espíritu Santo renueve tu alma, comienza a orar. Ora aunque no sientas nada. Ora aunque no entiendas cómo el proceso funcionará. Ora hasta que el resentimiento ya no tenga control sobre ti. La sanidad llega cuando el corazón se rinde completamente ante Dios, y la oración es la llave que abre la puerta a esa renovación. Pero el perdón no solo transforma el interior, también impacta la relación con Dios. Muchas veces el resentimiento se convierte en un muro que impide la comunión con el Padre. Por eso es fundamental entender cómo el perdón influye en nuestra relación con Él. El poder del perdón en la relación con Dios. El perdón no solo sana el corazón, también transforma la relación con Dios. Muchas personas buscan sentir la presencia del Espíritu Santo, pero algo dentro de ellas parece bloquear esa conexión. Oran, leen la Biblia, buscan respuestas, pero aún sienten un vacío. Lo que no se dan cuenta es que el rencor es una barrera que impide que la paz y la gracia de Dios fluyan completamente en sus vidas. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús dejó en claro que si perdonamos a quienes nos han ofendido, Dios también nos perdonará. Pero si no lo hacemos, nuestro propio perdón queda bloqueado. No porque Dios no quiera perdonarnos, sino porque nuestro corazón endurecido nos impide recibir su gracia. Un corazón lleno de resentimiento está cerrado a la plenitud del amor de Dios. No podemos experimentar su paz mientras seguimos aferrados al dolor del pasado. El perdón no es solo un mandato, es una invitación a caminar en libertad. Dios no nos pide que perdonemos para beneficiar a los demás, nos pide que lo hagamos para que podamos disfrutar plenamente de su presencia. La falta de perdón nos roba el gozo, debilita nuestra fe y nos desconecta de la voz del Espíritu Santo. Cuando guardamos rencor, nuestra alma se vuelve pesada y es difícil escuchar a Dios con claridad. Pero cuando decidimos perdonar, el peso se levanta y nuestra comunión con Él se renueva. El Espíritu Santo se mueve con poder en un corazón que ha sido limpiado del resentimiento. Cuando el alma está libre de rencor, la oración se vuelve más profunda, la adoración más sincera, la paz más real. La presencia de Dios ya no se siente lejana, porque el corazón ha sido restaurado y está completamente abierto a recibir su amor. El enemigo sabe que el resentimiento es un arma poderosa para alejarnos de Dios. Quiere que sigamos recordando la herida, que sigamos justificando nuestro enojo, que sigamos cargando con algo que Dios ya nos pidió que soltemos. Pero el Espíritu Santo nos llama a algo más grande, nos llama a rendir nuestro dolor en las manos de Dios y a permitir que Él nos renueve completamente. Cuando decides perdonar, no solo sanas tu corazón, sino que fortaleces tu relación con Dios. La oración se vuelve más poderosa, la fe se activa con más fuerza y la paz que parecía inalcanzable se convierte en una realidad constante.
La presencia del Espíritu Santo fluye sin obstáculos, llenando cada área de tu vida con su amor y restaurando todo lo que el enemigo intentó destruir. Pero no solo la Biblia nos habla del poder del perdón. A lo largo de la historia hay testimonios poderosos de personas que experimentaron una transformación total cuando decidieron soltar el rencor y permitir que Dios obrara en sus vidas. Testimonios bíblicos de restauración a través del perdón. La Biblia está llena de historias donde el perdón no solo sanó el corazón de quienes lo dieron, sino que también abrió puertas para la restauración, la bendición y el propósito de Dios. Cada testimonio en las Escrituras nos muestra que el perdón es una decisión que libera, que transforma el alma y que permite que el Espíritu Santo actúe con poder. Uno de los testimonios más impactantes es el de José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y abandonado en una tierra extranjera. Durante años sufrió injusticias, fue acusado falsamente y encarcelado por un crimen que no cometió. Tenía razones para odiar, para desear venganza, para vivir con amargura. Pero cuando llegó el momento en que Dios lo exaltó y lo puso en una posición de autoridad en Egipto, José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos. En lugar de eso, eligió perdonar. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Su perdón no solo restauró su relación con su familia, sino que también lo posicionó como un instrumento clave en los planes de Dios. Otro testimonio poderoso es el de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Mientras era apedreado por predicar el Evangelio, en lugar de maldecir a sus agresores, levantó la voz y dijo en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 60, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Sus últimas palabras no fueron de rencor, sino de intercesión. Su perdón tuvo un impacto que nadie imaginaba en ese momento, pues entre quienes lo apedreaban estaba Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, el mayor evangelista de todos los tiempos. El perdón de Esteban abrió una puerta para que la gracia de Dios alcanzara a alguien que en ese momento era un perseguidor de la iglesia. La parábola del hijo pródigo es otro testimonio impresionante de restauración a través del perdón. Este joven tomó su herencia, la desperdició en una vida de pecado y terminó en la miseria. Cuando no tenía nada más, decidió regresar a la casa de su padre, esperando ser rechazado. Pero en lugar de encontrar condena, encontró gracia. En el libro de Lucas, capítulo 15, el padre lo vio de lejos y corrió hacia él, abrazándolo y restaurándolo completamente. El perdón del padre no solo le devolvió su dignidad, sino que también lo reintegró en su hogar con gozo y celebración. El mayor testimonio de perdón en toda la historia es el de Jesús en la cruz. Fue traicionado, negado, golpeado, humillado y crucificado injustamente. Si alguien tenía derecho a guardar rencor, era él. Sin embargo, en medio de su agonía, dijo en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Con esas palabras, Jesús nos enseñó que el perdón no depende de si la otra persona lo merece, sino de la gracia que Dios nos ha dado. Su sacrificio nos abrió la puerta para recibir el perdón del Padre, para ser restaurados y para vivir en libertad. Estos testimonios nos muestran que el perdón no es solo una decisión emocional, es un acto espiritual que cambia destinos. José pudo haber vivido en amargura, pero su perdón lo llevó a la grandeza. Esteban pudo haber muerto maldiciendo a sus agresores, pero su perdón dejó un impacto eterno. El hijo pródigo pudo haber sido rechazado, pero el amor de su padre restauró su vida.
Jesús pudo haber llamado a legiones de ángeles para destruir a sus enemigos, pero en cambio nos enseñó que el perdón es el camino a la redención. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Quiere que tu historia no sea de amargura, sino de restauración. Quiere que tu testimonio sea de sanidad, no de rencor. Pero para vivir esa transformación es necesario dar un paso más. Es necesario decidir vivir con un corazón libre, donde el Espíritu Santo pueda fluir sin barreras y transformar cada área de tu vida. Vivir con un corazón libre es como el Espíritu Santo transforma la vida. Cuando el perdón es real, la vida cambia. El alma ya no está cargada con el peso del pasado, la mente deja de estar atrapada en recuerdos dolorosos y el corazón experimenta una paz que antes parecía imposible. Muchas personas creen que el perdón solo beneficia a la otra persona, pero en realidad es un regalo de Dios para quien decide soltar el resentimiento. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a perdonar, sino que transforma completamente nuestra manera de vivir cuando lo hacemos. Un corazón libre es un corazón en el que el Espíritu Santo puede moverse sin obstáculos. La falta de perdón crea barreras espirituales que limitan la obra de Dios, pero cuando decides perdonar, esas barreras se derrumban. La oración se vuelve más profunda, la adoración más genuina, y la presencia de Dios se experimenta de manera más intensa. Antes, el resentimiento ocupaba un espacio en el alma, pero ahora ese lugar es llenado con la paz y el amor de Dios. El perdón también cambia la manera en que te relacionas con los demás. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu Santo, ya no reaccionas con amargura, ya no desconfías de todos, ya no cargas el miedo de ser herido otra vez. La sanidad interior permite que ames sin reservas, que confíes con libertad y que veas a las personas con los ojos de Dios. Lo que antes te provocaba enojo, ahora es visto con compasión. Lo que antes te hacía daño, ahora es un testimonio de cómo Dios usó incluso el dolor para tu bien. Las bendiciones también comienzan a fluir de manera diferente. Muchas personas oran por respuestas de Dios, pero sin darse cuenta, su falta de perdón ha bloqueado el camino. Jesús enseñó en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 25, que cuando oremos, debemos perdonar para que nuestro Padre Celestial también nos perdone. No porque Dios quiera retener su bendición, sino porque nuestro propio corazón cerrado nos impide recibirla. Cuando el rencor es eliminado, las puertas del cielo se abren y las oraciones comienzan a ser respondidas de maneras inesperadas. El perdón también rompe ciclos generacionales. Hay familias que han vivido generaciones enteras atrapadas en resentimientos, donde el rencor se ha transmitido de padres a hijos, creando patrones de dolor y división. Pero cuando alguien en la familia decide romper ese ciclo y perdonar, algo cambia en el mundo espiritual. Dios comienza una obra nueva, restaurando relaciones y trayendo sanidad a lugares donde solo había conflicto. El Espíritu Santo nos llama a vivir en libertad, no con cadenas invisibles del pasado. No podemos experimentar la plenitud de su presencia mientras seguimos sosteniendo el peso de lo que nos hicieron. Por eso, Él nos invita a soltar, a confiar en su justicia, a dejar que Él sane lo que humanamente parece imposible de sanar. Cuando decides vivir con un corazón libre, descubres que el gozo de Dios es más fuerte que cualquier dolor del pasado. Pero el perdón no solo cierra heridas, también abre nuevas oportunidades. No se trata solo de dejar atrás el pasado, sino de caminar hacia un futuro donde el Espíritu Santo pueda guiar cada paso sin interferencias. Es momento de recibir la nueva temporada que Dios tiene para ti, sin cadenas, sin cargas, con un corazón completamente renovado. Un nuevo comienzo en la presencia de Dios.
El perdón no solo cierra un capítulo de dolor, también abre un camino nuevo lleno de gracia, oportunidades y restauración. Muchas personas piensan que el perdón es solo un acto de soltar el pasado, pero en realidad es una llave que abre la puerta a una vida completamente transformada por el Espíritu Santo. Cuando decides perdonar, no solo sanas, sino que renaces en la presencia de Dios con un corazón renovado y listo para recibir todo lo que Él tiene preparado para ti. El enemigo ha usado el resentimiento para retenerte en una temporada de dolor, para hacerte creer que tu vida siempre estará marcada por lo que te hicieron. Pero Dios no quiere que vivas atado a lo que pasó, sino que camines en la plenitud de su propósito. No te creó para estar atrapado en recuerdos que duelen, sino para experimentar su paz y avanzar sin miedo hacia lo que Él ha preparado para ti. Un nuevo comienzo con Dios significa vivir sin el peso del rencor. Es despertar cada día con el alma ligera, con la certeza de que el pasado ya no define quién eres. Es poder mirar atrás sin dolor y mirar hacia adelante con esperanza. Significa tener un corazón libre para amar, para confiar, para caminar con seguridad sabiendo que Dios ha tomado lo que te lastimó y lo ha transformado en parte de tu testimonio. El libro de Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19, nos recuerda que no debemos quedarnos atrapados en lo que pasó, porque Dios está haciendo algo nuevo. Él es especialista en transformar cenizas en belleza, en convertir el llanto en gozo, en hacer caminos en el desierto. Pero para ver lo nuevo que Dios tiene para ti, necesitas dejar atrás lo viejo. No puedes recibir lo que viene si sigues aferrado a lo que ya pasó. El Espíritu Santo ha estado obrando en ti en este proceso, mostrando que es tiempo de soltar el rencor y recibir la paz de Dios. No es solo un momento de reflexión, es un llamado a la acción. Es tiempo de decidir que el pasado no tendrá poder sobre ti un día más. Es tiempo de tomar la mano de Dios y caminar con fe hacia una vida llena de su presencia. Dios está abriendo un nuevo capítulo en tu historia. Un capítulo donde el dolor ya no tiene el control, donde el amor de Dios cubre cada herida y donde la paz del Espíritu Santo reina en tu corazón. No sigas cargando lo que Dios ya te ha pedido que entregues. Suelta el pasado y recibe con gozo la renovación que Él ha preparado para ti. Pero antes de cerrar este mensaje, hay un último paso que necesitas dar. Es el momento de sellar este proceso con una oración que confirme tu decisión de caminar en libertad y permitir que el Espíritu Santo complete su obra en ti. El Espíritu Santo te ha guiado a través de este proceso, mostrándote que el perdón no es una carga, sino una liberación. Hoy, la decisión está en tus manos. Puedes seguir aferrado al dolor del pasado o puedes soltarlo y recibir la paz que Dios ha preparado para ti. No se trata de si la otra persona lo merece, se trata de que tú mereces ser libre. Dios no quiere que sigas viviendo con el peso del resentimiento. Quiere que experimentes la plenitud de su amor y su propósito para tu vida. Cada herida que llevabas, cada recuerdo que aún dolía, cada pensamiento de enojo o tristeza que te mantenía atrapado, hoy puede ser entregado en las manos de Dios. Él no te creó para vivir con cadenas invisibles, sino para caminar con gozo, con ligereza y con la seguridad de que Él ha tomado lo que intentó destruirte y lo ha transformado en parte de tu testimonio. Hoy es el momento de tomar acción. No basta con entender la importancia del perdón, es necesario dar el paso. Cierra tus ojos, respira profundo y repite con fe esta oración. Señor, hoy elijo perdonar. No porque sea fácil, no porque la otra persona lo merezca, sino porque quiero ser libre. Te entrego este dolor, esta herida, esta carga que ya no quiero llevar.
Espíritu Santo, sana mi corazón, reemplaza la amargura con tu paz, llena cada espacio con tu amor. Desde hoy, el pasado ya no tiene poder sobre mí. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, algo ha comenzado a cambiar dentro de ti. Puede que el proceso de sanidad tome tiempo, pero cada día notarás que la herida tiene menos poder, que el resentimiento pierde fuerza y que la paz de Dios llena más y más tu corazón. El Espíritu Santo seguirá obrando en ti, guiándote, fortaleciéndote y llevándote a nuevas dimensiones de su amor. No guardes este mensaje solo para ti. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida, que necesitan saber que el perdón es posible, que la libertad es real. Comparte este mensaje, deja en los comentarios lo que Dios ha hecho en ti y sigue caminando en la plenitud de su gracia. Dios ha comenzado una obra en tu vida y lo que viene será aún más grande. La sanidad ha empezado, la libertad es tuya y el Espíritu Santo te llevará a un nivel de paz y restauración que nunca imaginaste. Hoy has cerrado un capítulo de dolor y has abierto un nuevo camino de victoria. Desde este momento, eres libre.